que lo suben a Google Drive. Por una cuestión de espacio creo que va a ser mejor que dejen solamente las clases de la mañana a disponibilidad. O una clase en general. Sí, sí, es la idea. Dejar una sola. Pero bueno, después por ahí elegimos la que sea más de corrido o más interesante. Bueno, a ver ahora, Eric. Yo siempre te escuché bien, profe. Capaz que era cosa mía, entonces nada más. No pasa nada. No, yo también la escuché. A mí, No, yo también la escuché. No, a mí también se me escucha mal. sí, a mí también se me corta. Bien, pero se escucha como un eco atrás. Yo la escuchaba medio cortada, profe. Bueno, hubiesen parado, chicos, me hubiesen dicho, yo saqué los ruidos de afuera. Bueno, ahora justo que empezamos. Ahí como que se le escucha un poco mejor. Bueno, voy más lento entonces, voy más lento. A ver. Yo escucho bien. ¿Perdón? Sí, sí, ahí se escucha mejor, profe. Bueno, habíamos hablado de que la electronegatividad era una propiedad de los átomos y lo que teníamos que saber no era el por qué variaba como variaba, sino lo que tiene que saberse es cuál es la tendencia general de variación para poder distinguir los más electronegativos de los menos electronegativos. Y lo que decíamos es que es una propiedad de los átomos, que no tiene unidades la electronegatividad, pero que el radio sí tiene unidades. La unidad de los radios es picómetro. Ahora vamos a presentar otra partícula constitutiva que se llama ión. Llegó el momento de saber cómo podemos representar a un ión y cómo podemos significarlo. ¿Qué significa ión? ¿A qué se refiere ión? Vamos a decir que el ión es una partícula constitutiva de una clase de materia, de una sustancia, de determinadas sustancias, que tiene carga neta. Los iones poseen carga neta. ¿Y por qué poseen carga neta? Porque han variado el número de electrones. Hay átomos que pueden perder electrones y otros átomos que pueden incorporar electrones. Aquellos átomos que pierden los electrones nunca más le vuelven. Y pierden electrones. Y el número de electrones es inferior al número de cargas positivas del núcleo. Por eso, la partícula ión presenta una carga neta. Si la carga neta es positiva porque se le fueron los electrones, la partícula se denomina catión. Si el átomo incorporó electrones, ahora tiene más electrones que protones, y esa partícula que existe en la naturaleza tiene una carga neta que depende de la cantidad de electrones que se incorporaron.
hoy les decía a los estudiantes, ¿por qué no me preguntan cuántos electrones se pueden ir y cuántos pueden entrar? Entonces me preguntaban, ¿y cuántos pueden salir? Puede salir 1, pueden salir 2, hasta 3. No más de 3. Quiere decir que los cationes no pueden ser partículas con más de cargas 3 positivas. Cada catión se representa por el símbolo, por un número como supraíndice derecho y un signo como supraíndice derecho. La partícula tiene 2 cargas positivas, o tiene 1 carga positiva, o tiene 3 cargas positivas. El catión calcio tiene 2 cargas positivas, el catión cobalto tiene 3 cargas positivas y el catión sodio 1 carga positiva. ¿Qué pasa cuando al átomo de bromo se le incorpora un electrón? Se forma el anión bromuro. Es una partícula que tiene 1 carga negativa. Si al nitrógeno se le incorporan 3 electrones, se transforma en una partícula que se llama anión nitruro. Todos los átomos que incorporan electrones se transforman en aniones, y excepto el oxígeno, la terminación del nombre del anión es uro. Bromuro, nitruro, cloruro, sulfuro, seleniuro, nitruro, son aniones formados por un único elemento, y me doy cuenta porque su terminación en el nombre es uro. ¿Qué pasa con el oxígeno? Cuando el oxígeno recibe 2 electrones, se transforma en el anión óxido. Óxido. No es uro, es óxido. Cuando a mí me dicen, este es el anión óxido, yo ya sé a qué se refiere. ¿Es un átomo? No, es un anión. ¿Y por qué es un anión? Porque es una partícula cargada. En este caso es un anión porque tiene carga negativa neta. Quiere decir que los iones hay de 2 tipos, cationes y aniones. Los cationes provienen, sí. Para el anión pasa, para el catión pasa exactamente lo mismo, o sea, solamente se pueden ir 3 electrones. De nuevo, lento, de nuevo. Sí, para el catión. Porque usted había mencionado que para los aniones, como máximo, se pueden incorporar 3 electrones. Para el catión pueden salir 3 electrones. Bien, y para el anión es lo mismo. O sea, tanto para el catión o para el anión, la transferencia puede ser hasta 3. Listo, perfecto. Bien. Bien. Profe. Los protones no se tocan, ¿eh? Ojo. Sí. ¿Quién habla? Sí, Arroy habla, le consulto. Ahí tenemos un ión, ¿no? Mediante una reacción química, ¿eso se puede transformar de vuelta en un átomo? Sí, señor. Ah, bueno. Señor. ¿Pero querés que te diga una cosa? Gracias. ¿Querés que te diga una cosa? Bueno, dale. Es probable que estos que están acá en la pantalla los encontrés en la tierra, en el agua, naturalmente. Pero bueno, para que
el catión calcio se transforme en átomo de calcio, vas a tener que poner mucha energía. Claro. Lo vas a poder hacer, pero vos vas a ser el protagonista. Vos vas a tener que diseñar un dispositivo para transformar el catión en átomo, o para transformar los aniones en moléculas o en lo que sea. Bueno, Pero gracias, vamos profe, por la vamos a ver en la última clase a eso, ¿qué te parece? ¿Te aguantás hasta la última clase? la última clase del cursado. En la última clase del cursado, sí. Bueno, esperemos llegar entonces. Vamos a tratar de llegar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, dale. Bien. Entonces, Bueno, gracias, profe. sí, los iones son partículas cargadas, cationes y aniones. ¿Ven? Aquí hay cationes y aniones. Y dice el número de protones y el número de electrones. Fíjense, cuando escribo catión cromo, le pongo un 3 en número romano. ¿Por qué? Porque puede existir un catión que no es el que surge de la liberación de 3 electrones, sino de 2 electrones. Entonces existe un catión cromo 2 y un catión cromo 3. Lo mismo para el níquel. Existe un catión níquel 2 y un catión níquel 3. Porque puede que encuentre compuestos con catión níquel 2 y que al níquel se le fueron 2 electrones o que se le fueron 3 electrones. Bien. Bueno, esta es otra manera de presentar la tabla periódica. ¿Qué creen que hice yo con estos colores? ¿Qué creen que, qué es lo que pretendo decir con esta tabla así como está? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo? Florencia habla. Sí, decime. ¿Cuáles son los elementos que van a ceder más electrones de los que van a recibir? Perfecto, esa era la idea. Esa es la idea. ¿Dónde están los elementos que van a tener tendencia a ceder electrones? Los que se van a transformar en cationes. Todos los negros. Todos los metales. Y los que van a tener tendencia a tomar electrones van a ser los que se van a transformar en anión, son los colorados. Son no metales, algunos no metales. El hidrógeno es un no metal. El hidrógeno se puede transformar en un anión, pero en este curso de química no lo vamos a estudiar. ¿Y con los restantes, profe? ¿Cómo? ¿Y con los elementos restantes? Juan habla. ¿Los que están en blanco? Sí. Sí, los que están en blanco, pobrecitos. Esos muy difícilmente se transforman en aniones. Nosotros vamos a trabajar con estos elementos que se van a transformar en aniones con un solo elemento. Aniones se dice monoatómicos. ¿Por qué? Porque el azufre, el fósforo, el silicio, el arsénico, el antimonio, el bismuto, el carbono, el boro, pueden formar parte de aniones complejos, aniones que tienen otros átomos. Pero como anión de un solo elemento, nos vamos a quedar con estos que están acá. Y al hidrógeno no lo vamos a considerar como hidruro. Nosotros vamos a estudiar nitruro, sulfuro, seleniuro, telururo, yoduro, bromuro, cloruro y fluoruro, y óxidos.
pero hidruros no. Aniones y cationes. Por lo general, cationes también. Por lo general son todos estos, pero bueno, hay que ver qué tipo de cationes se pueden obtener. Son los metales. Los metales forman cationes. Estoy hablando de espontáneamente, ¿eh? En la naturaleza hay cationes con estos elementos. Y ahora vamos a ver las configuraciones electrónicas de los iones. Necesito que presten atención para que me respondan. Cuando el cloro, que tiene 17 electrones, toma un electrón, su configuración electrónica, ¿a qué átomo se parece? Al argón. Correcto. Al argón. Perfecto. El aluminio, cuando pierde 3 electrones, su configuración electrónica, ¿a quién se parece? Al neón. Al león. Al león. Perfecto. El azufre, cuando toma 2 electrones, su configuración electrónica, ¿a quién se parece? Al argón. Quiere decir, el calcio pierde 2. ¿Y cómo queda el calcio? ¿Parecido a quién queda? También el argón. Bien. Aragón. Argón. Quiere decir que los metales, cuando pierden, ¿a quién se quieren parecer? A los Al gases. gas noble más cercano. Los gases nobles. ¿Al gas noble anterior o posterior? Al más cercano. Depende si gana o pierde. Al anterior. Al anterior. Y cuando los no metales toman electrones, ¿a quién se quieren parecer? Al posterior. ¿Al gas noble? Ya. ¿Qué le sucede? El posterior, digamos, el que está en el mismo periodo. Sí. Es decir, en la naturaleza existen compuestos por aniones y cationes, porque es mucho más estable tener la configuración del gas noble que estar como átomo. El gas noble, cuando se descubrieron los gases nobles, se les puso la característica, el adjetivo calificativo de noble o inerte, porque claro, no veían compuestos de esos gases, no reaccionaban esos gases nobles. Entonces, con el tiempo, llegaron a la hipótesis que tenían, era que había algo en la estructura de esos átomos, de esa sustancia en ese momento, que les daba esta estabilidad tan grande y esa inercia, que ellos no tienen tendencia ni a tomar ni a dejar electrones. Ellos están muy cómodos así. Y están en la naturaleza como átomos, porque tienen una distribución de electrones que le confiere una gran estabilidad. Entonces, es que de suponer que los demás átomos, que no tienen esa estructura, van a tener tendencia de alguna manera a adquirirla. Y acá vemos cómo se han transformado las distintas configuraciones electrónicas de átomos del bloque S y del bloque P. Ahora vamos a ver al hierro. El hierro, en su estado, el átomo de hierro, está en el grupo 8, bloque D. Es decir, sus 8 electrones de valencia se encuentran en el nivel 4 y en el nivel 3.
Pero cuando se transforman en catión, no digo que se van a transformar en catión y van a adquirir la configuración de un gas noble, ¿eh? Ojo, no lo digo a eso. Son átomos de bloque D. Pero cuando se transforma en catión, los electrones que se escapan del átomo son los más energéticos. Y díganme, ¿cuáles son los más energéticos en esta configuración electrónica? Los del nivel 4. Correcto. Nivel 4, perfecto. Y además están apareados, hay mucha tensión entre ellos. Y al estar apareados, salen más fáciles todavía. Entonces, primero salen esos dos del nivel 4. Y fíjense que el catión hierro 2 no tiene el nivel 4, fíjense. La distribución electrónica del catión hierro 2 carece de los electrones del nivel 4. ¿Alguien me puede decir, se achicó? Y sí, seguramente. El nivel 4 no existe porque no existen los electrones. Profe, Lucas me llamo. Sí, Lucas. ¿El radio atómico se mantiene para el catión? No. El radio atómico es definido para los átomos. Ah, está bien. Y el radio iónico está definido para los iones. Bien. Son dos. Nosotros trabajamos con radio atómico nada más, ojo. Ah, bien. Bien. Nada más que radio atómico. Pero vos en el libro seguramente vas a ver radio iónico en alguna parte. Pero nosotros vamos a trabajar con radio atómico, como propiedad periódica. Radio atómico. Bien. Pero te estás dando cuenta que el tamaño del catión va a ser menor siempre que el tamaño del átomo. Claro. Sí, bien, sí. Bien, bueno. ¿Qué pasa cuando yo quiero analizar la configuración electrónica del hierro 3? ¿Cuál de todos los electrones que le quedaron al catión hierro 2 es el más energético ahora? El nivel 3. El que está pareado. Entonces, el que está pareado es el que sale y quedan 5 orbitales D con un electrón cada uno y eso le confiere una gran estabilidad a la partícula que queda. Pero bueno, ¿saben por qué traje esto a la pantalla? Por lo siguiente. En este curso de química sabemos que el hierro tiene 8 electrones de valencia. Pero en este curso de química vamos a hacer actuar al hierro solamente con 2 y con 3 electrones de valencia. No vamos a trabajar con compuestos donde todos los electrones de valencia estén formando parte de los enlaces o de las atracciones. ¿Se entiende? Sí, pero... Para los elementos que están en el bloque D, nosotros para hacer las fórmulas y para hacer los compuestos y para nombrarlos y para construirlos y en las reacciones químicas, siempre vamos a trabajar con los elementos del bloque D, los átomos del bloque D y con los electrones de valencia, con algunos electrones de valencia, algunos, con algunos electrones de valencia. ¿De acuerdo? Profe, Sí. a mí me quedó una duda con el hierro. Bueno. Porque usted dijo que a la hora, digamos, de transferir los electrones siempre se dan los que están en el mayor nivel energético, ¿no? Espera que no te escucho bien. Espera, ¿cómo decís? Claro, a la hora de transferir los electrones, siempre se transfieren los electrones que están en el mayor nivel energético, ¿no? Quiero entender, sí. Bien, pero por lo que tengo entendido, el 3D es más energético que el 4S. Claro, pero una vez que está formado el átomo, el 3D pertenece a la parte interna. Ah, listo, o sea, siempre priorizamos más
digamos, Te los lo que están digo, afuera de los que están adentro. claro, te Digamos. lo digo en criollo. El llenado, mirá cómo te lo digo, el llenado va 4S, 3D, pero la salida es primero 4S y después 3D. Listo, listo, perfecto. Perfecto, bien. Bueno. Bueno, acá teníamos los electrones de los bloques, bloque S, bloque D y bloque P, para que vean dónde estaban ubicados el hierro, el zinc, repasando un poco los electrones de valencia, que ya les digo, cuando se forman los cationes, o los aniones, no se utilizan todos los electrones de valencia. Bueno, esta parte la vamos a pasar porque la voy a dar en otro momento y vamos a ver la última partícula, que es la molécula. La molécula la vamos a considerar una partícula constitutiva de determinadas sustancias, las sustancias moleculares. Y como está constituida, está formada por átomos, es eléctricamente neutra. La molécula, entonces, es una partícula constitutiva eléctricamente neutra. Por ejemplo, la molécula del agua tiene 10 protones y 10 electrones, la del dinitrógeno 14 protones y 14 electrones, la del hidrógeno 2 protones y 2 electrones. Lo que está escrito allí son las fórmulas de las moléculas que vamos a estudiar en este curso de química. Acá presentamos nada más el hecho de que las moléculas son todas eléctricamente neutras. Y aquí tenemos cómo se las nombra. Las moléculas formadas por nitrógeno y 3 hidrógenos no tienen un nombre sistemático, se llama amoníaco. Y la molécula formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno tampoco tiene nombre sistemático, se llama agua. Todas las demás tienen nombre sistemático. Dioxígeno, dihidrógeno, trioxígeno, octoazufre, trióxido de azufre. Esa nomenclatura la vamos a ir aprendiendo en las clases sucesivas. Aquí lo importante es tener una primera visión y mostrar que en una molécula de amoníaco hay 3 átomos de hidrógeno y 1 de nitrógeno. En una molécula de dioxígeno hay 2 átomos de oxígeno. En una molécula de trióxido de azufre hay 3 átomos de oxígeno unidos a un átomo de azufre. En algún momento del cursado, ustedes van a saber distinguir qué sustancia va a estar formada por moléculas, qué sustancia va a estar formada por cationes y aniones y qué sustancia va a estar formada por átomos. Por ahora presentamos las partículas como partículas o cargadas o eléctricamente neutras. ¿Qué hay en la naturaleza? En la naturaleza hay sustancias simples formadas por un único elemento y pueden ser como sustancias simples. Me faltó una acá, pero bueno. Diamante o grafito, formadas por el elemento carbono, platino, oro, octoazufre, helio, xenón, neón, dioxígeno, dinitrógeno, y faltaría el trioxígeno también. Puede haber trioxígeno en nuestra atmósfera. Son sustancias simples porque están formadas por un único elemento y son las únicas que se encuentran en la naturaleza así como están. Se dice que el elemento está libre. No hay otra sustancia simple en la naturaleza. No existen sustancias simples en la naturaleza.
No existe sustancia dicloro, difluor, dibromo, no existe. No existen las moléculas de fósforo, no existe el hierro, no existe la sustancia sodio, no existe la sustancia de hidrógeno, no existe. Las sustancias que existen en la naturaleza como sustancias simples son esas, en sus estados alotrópicos, como en el caso del oxígeno, que son dos tipos de sustancias simples, dioxígeno y trioxígeno, y el carbono, que es diamante y grafito. Pero todos los elementos de la tabla periódica son elementos naturales, porque esos elementos forman parte de un montón de sustancias que son compuestas, donde todos esos átomos están unidos de alguna manera. Y esos elementos participan en todas esas sustancias que sí se encuentran en la naturaleza. En la naturaleza hay agua, en la naturaleza hay dióxido de carbono, en la naturaleza hay óxido de hierro, en la naturaleza hay sales de uranio, en la naturaleza hay sales de manganeso, hay óxidos de manganeso, en la naturaleza hay sales de cromo, hay óxidos de cromo, existe en la naturaleza y lo que se puede producir en los materiales, por el hombre. Pero en la naturaleza, por eso dice elementos de la tabla periódica, elementos naturales de la tabla periódica. Claro, son elementos que están en la naturaleza, obvio, pero formando sustancias simples, no todos. La mayoría forma sustancias compuestas. Por eso, aquí aparece un concepto muy importante. Una sustancia es simple cuando está formada por un único elemento. Y una sustancia es compuesta cuando está formada por elementos diferentes y se encuentran en una proporción definida. Simplemente les quise decir qué es lo que había en la naturaleza, pero sustancias simples podemos obtenerlas a través de reacciones químicas, dispositivos especiales, etc. Pero nosotros vamos a estudiar dos tipos de sustancias, las simples y las compuestas. Las simples y las compuestas. Acá tenemos. Sí. Joaquín le habla. Sí, Joaquín, decime. Entonces, la sustancia hierro no está en la naturaleza, No. ¿cierto? No, hay que hay que fabricarla. Porque yo estaba viendo acá en la tabla periódica que tengo el punto de fusión del hierro, y me preguntaba, digamos. Perfecto, todas las sustancias tienen su punto de fusión. Porque, bueno, obviamente todas. Claro, lo sí. que hago es obtener el hierro puro, el hierro, y determinarle sus propiedades. Claro. Eso no quita de que esté en la naturaleza hay óxido de hierro. Hay hidróxido de hierro, hay sales de hierro, pero no hay pedazos de hierro sólido. Claro. Como tampoco hay silicio, que es el elemento más abundante de la naturaleza. O tampoco hay dihidrógeno, que es otro de los elementos abundantes de la naturaleza. O sea, no existen en la naturaleza, como tampoco hay aluminio, como sustancia simple. Entonces, es muy importante que en un curso de química tan express como es este, se les aclara a los estudiantes del primer día que una cosa es la palabra elemento y otra cosa muy diferente es sustancia simple. Claro, sí, se entiende. Yo les había preguntado que pensaran qué elementos había en la casa de ustedes y qué sustancia simple había en la casa de ustedes. Elementos hay un montón. Están todos los elementos. No, uranio no sé si hay, pero hasta radón debe haber. Porque en el suelo hay radón. Es decir, elemento hay. Hay argón, hay neón, hay silicio porque tengo un chip. Yo no tengo un chip, la tarjeta de crédito tiene un chip. Hay calcio porque tengo huesos, hay carbono porque soy un ser humano, un organismo vivo, un organismo. Hay litio porque mi celular trabaja con una batería de litio. Hay elementos.
hay estaño, hay plomo por las cañerías, no sé, hay zinc porque tengo latas de durazno que están hechas de acero galvanizado, entonces elementos zinc hay, elementos hierro por todos lados, elementos aluminio por todos lados, pero lo que yo no tengo en mi casa es sustancia aluminio, porque lo que tengo es una azucarera de aluminio, pero está totalmente pasivada, tiene un óxido arriba. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Sí. Elementos hay un montón, obviamente, pero y lo que sí, no tengo un lingote de oro, tampoco tengo diamante, bueno, tampoco tengo grafito. Sé que tengo dinitrógeno, dioxígeno, neón, los gases están en la atmósfera, eso sí, y no tengo platino, no tengo lingote, ¿qué quiere que les diga? No tengo nada de todo eso, o sea que las únicas sustancias simples, podría comprar una barra de octoazufre, pero no sé si es toda de octoazufre, posiblemente sí, no lo sé, pero digo, sustancia simple no tengo. Cobre también tengo, ahí lo tengo como sustancia simple, pero es un material, no es que esté en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, puedo tener sustancia simple, tengo mercurio, sí, como sustancia simple, mercurio tengo, porque tengo un termómetro. Quiero decir que elementos tengo un montón en mi casa, pero sustancia simple tengo algunas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Y esas sustancias simples que tengo, algunas son naturales y otras son fabricadas por el hombre. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Perfecto, muy bien. Buena reflexión la que hizo el muchacho. Joaquín. Gracias, profe. Vamos a representar a las moléculas. La tabla periódica me muestra los elementos. De esos elementos, 7 se van a escribir con un 2 como subíndice derecho. Son hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Son los únicos elementos de la tabla periódica que los vamos a escribir como sustancia simple, con esa representación simbólica, un 2 debajo del símbolo. Quiere decir que estos elementos van a formar moléculas diatómicas. El resto de los elementos de la tabla periódica van a estar representados por el símbolo, nada más. No importa que el azufre forme moléculas octatómicas, que el fósforo forme moléculas tetratómicas, no importa. Por simplicidad, todos los demás elementos los vamos a representar únicamente con el símbolo. ¿Está? Y 7, pueden poner también el trioxígeno, el ozono, esas únicamente con el símbolo y un subíndice. Entonces, aparece acá una magnitud que es la cantidad de sustancia. Entonces empiezo a leer. O2. Eso quiere decir que tengo una molécula de dioxígeno, cuya masa es la suma de la masa de 2 átomos de oxígeno, es decir, 32 UMA, 32 unidades de masa atómica. Esta simbología me está diciendo que tengo un átomo de carbono, que tiene una masa de 12 unidades de masa atómica. Un átomo de mercurio, un átomo de hierro, una molécula de diyodo, cuya masa es la suma de las masas de los 2 átomos de yodo. Ahora, si una UMA, la masa de una UMA expresada en gramos, es ese valor, un átomo de hierro tiene una masa en gramos de 56 por ese valor a 10 a la menos 24 gramos. Esta es la masa en gramos de un átomo de hierro.
un mol de átomos de hierro, un mol de átomos de hierro, contiene o representa 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Entonces digo, si un átomo de hierro tiene esa masa en gramos, ese número de átomos va a tener una masa aproximadamente igual a 56 gramos. Esto quiere decir entonces que un átomo de hierro tiene una masa de 56 UMA, pero un mol de átomos de hierro tiene el mismo número, pero la unidad en gramos. Y esa masa, 56 gramos, se denomina masa molar. Es la masa de un mol de átomos de hierro. ¿Qué sería La un mol? unidad es 56 gramos mol a la menos 1. ¿Cómo? ¿Qué sería un mol de átomos? Un mol de átomos es la unidad en que se expresa la magnitud cantidad de sustancia. $10 millones de átomos no es un mol, es menos de un mol. 100 millones de átomos no es un mol, es menos de un mol. 6,022 por 10 a la 23 átomos es un mol. Perfecto. Como para hacer una analogía, digamos, sería como decir, por ejemplo, una docena, digamos, para hacer una analogía. Iba a decir lo mismo yo. Sí. A ver, por favor, voy a ver si puedo escucharlos mejor. ¿Cómo me decías? Te decía, como para hacer una analogía, sería como una docena, digamos. No, Verónica, ¿vos entendés lo que dice el joven? Hola, Cris, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Cris? Ahora te escucho, no le puedo entender a él. Lo que estaban diciendo Juan Manuel y otro chico Joaquín es que ellos quisieran hacer una analogía y te proponen que digamos que es como una docena. En una docena encuentro 12 unidades, entonces en un mol encontraríamos estas 6,022 por 10 a la 23 unidades. Bueno, me parece bien. No lo había escuchado. Creo que es ¿cómo se llama? A Juan Manuel. Juan Manuel, no puedo entender bien lo que vos me estás expresando. Por eso cuando habla Juan Manuel, Verónica me lo tiene que traducir, por favor. Perdón, Juan Manuel. Bueno, sí, pero el mol, la docena, el caso del mol es la unidad de una magnitud que se llama cantidad de sustancia. Es decir, la cantidad de sustancia puede estar expresada. Es decir, tiene que estar expresada en mol. Y la única manera que yo puedo hablar de una masa en gramos, en kilos, en miligramos, en microgramos, en lo que sea, pero una masa observable, tengo que partir de que tengo una gran cantidad de partículas, tengo un colectivo de partículas iguales. Sí, ahora vas a ver bueno, acá están las definiciones de qué es la UMA y qué es el número de Avogadro, ¿no? El 6,022 por 10 a la 23 es un número, que coincide con la cantidad de átomos presentes en 12 gramos de carbono de número básico 12. Pero a lo que voy es esto. Voy a pasar a otra acá. Yo antes te había explicado que el símbolo O y el 2 representaba
una molécula de dioxígeno. Ahora, cuando yo veo así esa expresión, yo ya no veo una molécula. Las moléculas no son ni gases, ni líquidos, ni vapores, ni sólidos. Las moléculas yo no las puedo ver. Represento a la molécula con el símbolo y un número. Entonces ahora, cuando le pongo el estado, todo ese conjunto, todo este conjunto me representa un mol de estas moléculas. Por eso, a todo este conjunto puedo decir que representa 32 gramos. Y 32 gramos de gas de oxígeno, es decir, un mol de molécula de dioxígeno, contienen todas estas moléculas de dioxígeno. Profe, yo no termino de entender bien, de que me cierre bien esta parte. Y no te va a cerrar hoy, justamente. Hoy no va a cerrar. Esto lo tenemos que ir construyendo a medida que transcurren las clases. Vamos a volver hacia atrás. Vamos a volver acá. Esto significa una molécula de dioxígeno. ¿Eso lo ves? Sí, sí. 5 moléculas de dioxígeno. ¿Qué masa tienen? 5. Y debe ser... Ayuden. ¿No es 5 por 16 por 2? 80, profe. No. 80. No. 16 por 10. No. 5 UMA. ¿Qué masa tiene una molécula de dioxígeno? 16 por 5. No. Tiene ¿Qué 56 masa? gramos dividido el número de Avogadro, ¿no? A ver, chicos, ¿qué masa tiene una molécula de dioxígeno? Una. 32. Muy bien. ¿Y 2 moléculas qué masa tienen? Claro, 64. ¿Y 5 moléculas qué masa tienen? 5 por 32. 160. 160. Tal cual. Bien. 10 Pero, moléculas. perdón. UMAS, ¿cierto? 160 UMA. 10 moléculas de dioxígeno, ¿qué masa tienen? 10. 320. 320. 100 moléculas. 320, perdón. ¿Y 100 moléculas qué masa tienen? 3200. 3200. 6,6 por 10 a la 23 moléculas, ¿qué masa tienen? 32 gramos. Muy bien. 32 gramos. Pero tengo que tener, para tener 32 gramos, tengo que tener el número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Un átomo de hierro, ¿qué masa tiene? A ver, vamos con los átomos. Un átomo de hierro, ¿qué masa tiene? 56. 56. 100 átomos de hierro, ¿qué masa tienen? A 560. Bien. Ahora, un mol de átomos de hierro, ¿qué masa tienen? 56 gramos. Perfecto. Vamos al diyodo. Pero ¿cómo sería? ¿Como que cambia la UMA por gramo? Exactamente, pero en tu cabeza ya no hay un átomo o una molécula. ¿Cuántas hay? Un mol. Exactamente. De la única manera que podés llevar la UMA a gramo es pensando que lo que vos tenés no es una, es un mol. Pero una pregunta, ¿el mol puede ser, por ejemplo, muchas moléculas? Sí. A ver, ahora hago otra cosa. A ver, anoten en sus cuadernos.
0,32 gramos de dioxígeno, ¿cuántas moléculas contiene? Y el número de Avogadro, y moviendo la coma 2 lugares, O sea que te queda 6. 10 a la 21. Correcto, Está bien. correcto. No es un mol, obvio, es menos de un mol, es 10 a la menos 2 mol. Entonces, cuando uno ya no habla más en UMA, a partir de ahora no se habla más en UMA, a partir de ahora se habla con una unidad que nosotros podemos medir, un observable. Entonces, para que ustedes se den cuenta, cuando hablamos de un átomo, una molécula, un ion, y cuando hablamos de un mol de átomos, un mol de iones o un mol de moléculas, es que nos ayudamos con esto que voy a poner ahora. Cuando al lado del símbolo se encuentra una letra entre paréntesis, quiere decir que me estoy refiriendo a la sustancia, en este caso simple, porque estamos trabajando en sustancia simple, a una sustancia. Estoy hablando de una cantidad de sustancia donde intervienen muchos átomos, iones o moléculas. Ya tengo un conglomerado de partículas que me definen una sustancia, que me permiten determinar que tengo una sustancia. Entonces me tengo que ayudar con algo para saber cuándo hablo de un átomo aislado y cuándo hablo de un montón de átomos, un montón de moléculas que ya forman la sustancia. ¿Y con qué me ayudo? Con ese paréntesis y esa letra. Cuando yo veo el símbolo y el paréntesis y la letra, es que lo que estoy representando es un molde de átomos o moléculas en estado sólido. Cuando yo veo la L de líquido, digo, puede ser un mol de átomos, un mol de iones o un mol de moléculas en estado líquido. Y cuando veo la B o la G, digo, un mol de átomos o un mol de moléculas en estado vapor, un mol de átomos o un mol de moléculas en estado gas. Ahora bien, yo mostraba acá la simbología O2G. Esto ya no es una molécula, es un mol de moléculas de la sustancia de oxígeno. Si yo veo carbono sólido, diamante o grafito, no tengo un átomo de carbono. Ahora tengo un mol de átomos de carbono. El que tenga 12 gramos de diamante en su casa está teniendo 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de átomos de carbono. Observen que para poder hablar en masa, gramos, kilogramos, miligramos, microgramos, necesito tener la representación simbólica de la sustancia. Y para representar simbólicamente una sustancia, necesito, en este caso son sustancias simples, el símbolo con un subíndice o sin subíndice y con un estado de agregación, que es el estado que surge de la tabla periódica. La tabla periódica
está formada por la mayor cantidad de sustancias simples sólidas, los elementos que forman sustancias simples sólidas, unos elementos que son dos, que están en estado líquido, y otros elementos que están en estado gaseoso. Entonces, cuando quiero representar la sustancia simple, tengo que usar mi tabla periódica. Ya sé que hay 7 elementos que se representan con el símbolo y un 2. Y esos elementos son el dihidrógeno, el dinitrógeno, el dioxígeno, el difluor y el dicloro. Son todos gaseosos. El dibromo es líquido y el diyodo es sólido. Y cuando yo tengo frente a mis ojos esto escrito así, es que tengo un mol de moléculas de diyodo, que tienen una masa de 254 gramos, que coincide esta masa numéricamente con la masa atómica, con la suma de las dos masas atómicas, pero la unidad es en gramos. Y cuando yo hablo de una sustancia, digo un mol de moléculas, estoy pensando que en 254 gramos, si pudiera contar las moléculas, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de diyodo. ¿Esto lo vieron, Verónica, en el jueves? No, ¿no? Cris, hola. Estuvimos trabajando con representar sustancias simples. Llegamos solo hasta el estado de agregación, pero no hablamos nada ni de masa, ni de mol, bien, ni nada de eso. Así que bien, ya bien, estamos más avanzados. Bien. Bueno, duro, muy duro esto, muy áspero, como dicen ustedes. Pero bueno, esto ya está, ya lo vimos y terminamos. Profe, pregunta. Sí. Se tiene que... Para acá, sí, decime. Siempre se tiene que especificar, o sea, un mol de y de qué sustancia estoy hablando. Exactamente. Ok. Si adelante del símbolo con el estado hay un 2, es porque hay 2 mol de eso. Profe. Sí. Entonces, para ver si entendí en esta parte. Yo sé que un mol de molécula, por ejemplo, de diyodo, son 6,022 por 10 a la 23 gramos. No, moléculas. Moléculas. ¿Y cómo vamos para entonces? Claro, yo no sé si lo terminé de entender. Vamos a empezar desde acá. Esperá que tengo que, para poder borrar... Ay, no me borra. ¿Por qué no me borra? Esto es porque lo guardó cuando cerró la diapositiva. Ah, porque lo guardé, bueno, no importa. Vamos a empezar desde acá. A ver. ¿Esto lo entendieron? Sí, eso sí. ¿Hasta ahí? Tabla periódica en mano, ¿eh? Bien. Ahora digo, una UMA tiene esa masa. La tengo en el apéndice a esa masa. En el apéndice está la masa de una UMA en gramos. Yo lo trabajé en la clase pasada. Tomo los 50. ¿Perdón? ¿Perdón? Ay, no, perdón, activé el micrófono sin querer. Ah, bien.
Si una UMA tiene esta masa en gramos, 56 UMA, que es la masa de un átomo de hierro, ¿están de acuerdo que tiene esta masa en gramos? Sí, profe. Bueno, muy bien. La pregunta es, ¿cómo hago para saber qué masa tiene un mol de átomos de hierro? ¿Por qué no hacen la cuenta ustedes? Hagan la cuenta ustedes. Hagan esta multiplicación, a ver cuánto les da. Estas reglas de 3 sirven solamente para indicar que la masa de un mol es numéricamente igual a la masa de un átomo, pero con una unidad que es el gramo, y no la UMA. Nada más. Esos 56 son el peso atómico, perdón, en la masa atómica. ¿Hiciste la cuenta? Puede ser que dé 9.3016. No, tiene que ver 56, 55. No, da 56,01. 56 y pico, 55,9. Entonces se dice que uno puede trabajar con la masa que figura en la tabla periódica, pero ponerle la unidad gramos. Entonces, de esa manera, yo tengo la masa de un mol de sustancia. Claro, eso sería si quisieras saberla de un átomo, pero si fuese de una molécula, claro, ahí no podrías, porque tendrías que sumar los distintos pesos atómicos de los distintos átomos que componen tu molécula. Claro. Vamos a hacer una prueba. Quiero ver, díganme si ven el... Yo no veo nada, pero ustedes díganme si ven el pizarrón. ¿Ven el pizarrón? Sí. ¿Pueden ver el pizarrón o tengo que sacar la pantalla? Sí, se ve, profe. Se ve, profe. Cris, yo veo recién a partir del 2 que está delante del oxígeno. Si escribiste agua, la H no la veo. Bien. Perfecto, ahora. Esto es una molécula de agua. Le pregunto a ustedes, ¿qué masa tiene una molécula de agua? 18 UMAs. ¿Puede haber media molécula de agua? No. Bien. Ahora yo escribo esto. Lo voy a escribir acá arriba porque no sé si lo ven todos. Se ve justo ahí, el último H2O. Los resultados del agua. Quiero que me digan la masa de 18 gramos. 18 UMA. Vale. Medio mol de agua. ¿Qué masa tiene? De agua líquida. 9 gramos. 9 gramos. Bien. Si el agua a 25 grados centígrados tiene el agua, no el agua potable, tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, medio mol de agua, ¿qué volumen de agua es? ¿Cuánto sale? 9. A mí me dicen el número y la unidad, ¿eh? Eh, 0,5 gramos por centímetro cúbico.
pero preguntó el volumen. Ahí en el chat pusieron 9 centímetros cúbicos. Perfecto. 9 centímetros cúbicos. Medio mol de agua, no agua potable, medio mol de agua tiene una masa, de un volumen ocupa de 9 centímetros cúbicos, porque tiene una masa de 9 gramos. ¿Yo puedo saber media molécula de agua? No, me dijeron, por supuesto. Pero medio mol, sí, medio mol, sí. 0,5 mol de agua, 0,5 mol de agua es medio mol de agua. La pregunta ahora que viene, ¿cuántas moléculas de agua hay en medio mol? Número de moléculas. En medio mol, ¿cuánto hay? 6,022 por 10 a la... Por 10 a la menos- 23 por un medio. Claro, Por 10 a la 20 3 por un medio. dividido. 2. Dividido 2. Entonces es medio mol, contiene aproximadamente 3 por 10 a la 23 moléculas, ¿está bien? ¿Está bien? Aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Lo importante acá es reconocer, para la clase esta no es para hacer problemas, no es para hacer un problema, sino reconocer que esta simbología es distinta a esta simbología, representa otra cosa. Esta representa un mol y esta representa Una molécula. una molécula. Acá hay una molécula. ¿Y acá cuántas moléculas hay? El número de Avogadro. Bueno, acá hay medio mol, ¿no? Pero digo, acá está el número de Avogadro. Acá el número de Avogadro. Y acá hay una molécula. Profe, una consulta. Sí, escucho todo lo que ustedes quieran. No entendí lo que había dicho cuando dio la presión y la temperatura, de que qué volumen tenía medio mol de H2O. No, simplemente dije que a 25 grados la densidad del agua, agua, es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Vos sabés lo que es la densidad? ¿Cuánta sustancia hay en cierto volumen? La masa de sustancia que hay en 1 centímetro cúbico. ¿Está bien? La masa. Bien, No la cantidad, la masa. bien. La masa. Entonces, 1 centímetro, cada vez que vos tengas 1 centímetro cúbico de agua, tenés 1 gramo de agua. Ahora, si vos tenés 9 gramos de agua, esos 9 gramos de agua ocupan 9 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Sí, ahí está. Bien. Pero en esos 9 gramos de agua, ¿qué cantidad de sustancia agua hay? Medio mol. La cantidad de sustancia agua que hay en esos 9 gramos es medio mol. Y el número de partículas que hay en ese medio mol, en esos 9 gramos, es aproximadamente 3 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces, hay que hablar de la masa de la sustancia, la cantidad de sustancia. La masa se expresa en kilo. La unidad de la masa es kilo, pero puede expresarse en gramos, miligramos, etc. La cantidad tiene una única unidad, el mol. Y el número de partículas es un número. El número de Avogadro de átomos, de iones o de moléculas. Pero vuelvo a insistir, no es lo mismo representar a una molécula que a un mol de moléculas. Nosotros lo hacemos diferente para que ustedes se den cuenta. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué otra pregunta hay? Porque con el otro grupo comencé con otro tema
pero con ustedes ni siquiera empecé el tema de enlaces químicos. Estoy mucho más atrasada que en el otro grupo, pero no importa. Acá lo importante es ir a la velocidad que ustedes lo requieren, y a mí me parece fabuloso. Si necesitan otra explicación u otro ejemplo, hacemos otro ejemplo. Ustedes me dicen. Profe, yo quería preguntar por la masa molar. Bien, bien. Sí, claro, eso. Es la masa de un mol. De un mol de átomos, de un mol de moléculas. Es la masa de un mol. O sea que vendría a ser lo que hicimos recién. ¿Cómo? Que vendría a ser lo que hicimos recién con ese ejemplo del agua. Claro. Vos tenés la tabla periódica. ¿Quién habló recién que me preguntó la masa molar? ¿Cómo se llama? Florencia. ¿Cómo se llama? Florencia. Ah, Florencia. ¿Cuál es la masa molar del fósforo, Florencia? Ay, me mataste, profe. ¿No tenés la tabla periódica? Sí. Buscá. Dice, o sea, el 30,97 que aparece, eso vendría a ser los qué, los UMA. Perfecto. Esa es la masa de un átomo de fósforo, 31 UMA, aproximala. 31, UMA. Es la masa de un átomo. Esa masa es la masa de un átomo que está expresada en unidad de masa atómica. Yo te pregunté, Florencia, o ayúdenla, por favor, la masa molar del fósforo, ¿cuál sería? 31 gramos. Perfecto, 31 gramos. Otro ejemplo, Florencia, a ver si nos damos cuenta. La masa molar del cloro. A ver, Florencia. Sí. $35, profe. 35,45. Este es una masa que la vamos a llamar, a partir de ahora le vamos a poner 35,5. La masa atómica del cloro es 35,5, lo vamos a considerar 35,5 UMA. ¿Cuál es la masa molar? 35,5 gramos. 35,5 gramos. Pero Florencia no me está respondiendo. No me doy cuenta. Lo voy a tener que volver a leer. Florencia, lo hacemos corto, mirá. La masa que figura en el nicho de tu tabla periódica es la masa de una unidad. La masa molar se refiere a 6,022 por 10 a la 23 unidades. Un mol. Por eso se llama masa molar y no masa atómica. Entonces, la única diferencia que hay entre la masa de un átomo y la masa de un mol es la unidad. Profe, la masa molar no es, perdón, en gramos sobre mol. Por eso es la masa de un mol, es gramos por mol. Gramos sobre mol o gramos por mol a la menos 1, sí. Pero lo que quiero decir que vos podés decir, la masa de un mol de cloro es 56 gramos. Ya dijiste que es por mol. A eso me refería. Pero me parece que Florencia todavía no lo agarró. No sé, por ahí sí, por ejemplo, no sé, el helio. Perfecto, dale vos el ejemplo, dale. A ver, el helio tiene 4 UMAs
de masa. Perfecto. Y tiene 4 gramos, es lo que es su masa. Pero una es la masa. ¿Cuál es la masa molar? De las dos, ¿cuál es la masa molar? La que está expresada en gramos por mol. Perfecto. ¿Cuánto te da? 4 gramos por mol. Perfecto, Florencia. Muy bien, muy bien. Era eso nada más. Era eso. De ahora en adelante, vos vas a haber escrito en todos los problemas y las profesoras van a hablar y los profesores van a hablar. Y la masa molar, la masa de un mol de algo. Vos tenés que saber cómo está constituido ese algo, si no. Entonces, vamos a suponer que queremos ver las masas molares de las sustancias simples que tienen un solo átomo. Entonces yo puedo saber la masa molar del sodio. ¿Cuánto es la masa molar del sodio? A ver, que alguien me diga cuánto es la masa molar del sodio. 23 gramos. 23 gramos, muy bien. La masa molar del cobre. 63,5 ¿qué? Gramos. Gramos, muy bien. Ahora vamos a pensar en sustancias simples diatómicas. La masa molar del dinitrógeno. 28. 28 gramos. 28 ¿qué? 28 gramos. ¿Y la masa molar del dihidrógeno? 2 gramos. 2 gramos. No, bueno, ¿vieron qué fácil? Pero ahora, el dato que ustedes tienen es que una cosa es la masa del átomo, que está expresado en UMA, y otra cosa es la masa de un mol de átomo. Entonces ustedes pueden trabajar con 10 a la menos 4 mol, 10 a la menos 10 mol, no importa con qué trabajen. Es tanta la cantidad de partículas que tenemos que nunca nos va a quedar nada. Ya, siempre vamos a tener muchas partículas, me refiero. Sigue siendo una sustancia. Ahora, 4 moléculas de dioxígeno, yo no sé si constituyen sustancia de oxígeno. ¿Qué quieren que les diga? Eso ya es la nanotecnología. 4 átomos de silicio y no forman la sustancia silicio. Y no. ¿Entienden lo que digo? Por eso, cuando uno habla de sustancia y habla de la parte macroscópica de la química, necesita reconocer cuándo se habla de un átomo, de un ion o de una molécula y cuándo se habla de un mol de esas especies, de esas entidades. ¿De acuerdo? Espero que lo trabajen en la práctica, pero bueno, la próxima clase vamos a utilizar mucho de lo que vimos hoy porque vamos a introducir en el tema enlaces químicos. ¿De acuerdo? Esta mañana, podemos cortar, Verónica, la grabación.